El libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, es uno de los libros más interesantes que se puede leer. Y bueno, les voy a comentar un poco sobre este libro. El arte de la guerra de Sun Tzu, bueno, Sun Tzu es de China, y menciona Sun Tzu que luchar contra otros cara a cara por conseguir ventajas es lo más arduo del mundo. Entonces, en su libro, Sun Tzu menciona que el arte de la guerra más bien es el arte de la estrategia. O sea, el arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. ¿Y para cómo lograr esto? Pues atacar cuando no estén preparados, mostrarte cuando no eres esperado, y de esa manera lograr la excelencia suprema. Consiste en romper la resistencia del enemigo sin combatir. Sun Tzu nos menciona, evita lo que es fuerte, ataca lo que es débil, o sea, no atacar lo fuerte, sino lo débil. Y menciona que la invencibilidad está en uno mismo y la vulnerabilidad está en el adversario, o sea, hay que esperar cuando el adversario esté vulnerable para atacar. También cosa que menciona Sun Tzu es, si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas. Esa es otra cuestión que utiliza, en que menciona Sun Tzu. Entonces, si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar donde vayas. También, bueno, es un libro cortito que da mucha información y es muy importante. También menciona Sun Tzu que vencerá quien sepa cuándo luchar y cuándo no, y menciona que la prudencia y la firmeza de un pequeño número de personas puede llegar a cansar y a dominar incluso a numerosos ejércitos. Entonces, Sun Tzu nos menciona que el arte de la guerra se funda en el engaño. Cuando se está cerca, se debe parecer lejos; cuando se está lejos, se debe parecer cerca. Cuando podamos atacar, debemos fingir que somos incapaces de hacerlo, y cuando hagamos uso de nuestras fuerzas, debemos fingir que estamos inactivos. Y también menciona que cuando se gana, no se vuelve a usar la misma táctica, sino que según las circunstancias se van variando a los métodos hasta el infinito. Entonces, Sun Tzu nos menciona en su libro, El arte de la guerra, que la oportunidad de asegurarnos contra la derrota está en nuestras propias manos, pero la oportunidad de derrotar al enemigo la provee él mismo. Y también menciona que no por ganar muchas batallas es mejor general. Um, Menciona Sun Tzu en su libro, ganar 100 veces en 100 batallas no es el apogeo de la habilidad; someter al enemigo sin pelear es el apogeo de la habilidad. O sea, que en Sun Tzu nos dice que hay que ganar sin combatir, sin gastar recursos, usando la inteligencia. Y para eso menciona Sun Tzu que hay que conocerse a uno mismo y también conocer a tu enemigo, y solamente así se saldrá triunfador en 1000 batallas. Entonces, también otra de las cosas que menciona Sun Tzu en su libro es que hay que cansar a los enemigos manteniéndolos ocupados y no dejándolos respirar. Y menciona en su libro, bueno, se divide en capítulos. En uno habla sobre que cuando las órdenes son razonables, justas, sencillas, claras y consecuentes, existe una satisfacción recíproca entre el líder y el grupo. Entonces, Sun Tzu hace mucho énfasis en eso. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas al resultado de 100 batallas. Y la mejor victoria es vencer sin combatir. Conoce al adversario y sobre todo conócete a ti mismo y serás invencible. Y también menciona Sun Tzu que si las instrucciones no son claras y las explicaciones y órdenes no son confiadas, la falta del general. O sea, también da algunos pues, consejos de cómo debe ser un general. La guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o a la pérdida del imperio. Por eso hay que estudiarla bien. No hay que tomársela a la ligera, dice Sun Tzu. También menciona Sun Tzu que hay que medir cuándo utilizar la fuerza y no dejarse llevar por la ira, porque él menciona en su libro que la ira puede con el tiempo cambiar a alegría, la aflicción puede convertirse en contento. O sea, en cambio no puedes revivir a la gente. Si se deja llevar por ira y destruyes a un pueblo, después ese pueblo no puede renacer porque ya está muerto. Entonces,
Dice Sun Tzu ah, que al ejército hay que llevarlo a un punto donde no pueda salir y morirán antes de poder escapar. O sea, ahí menciona la frase de Sun Tzu, ahí está indicando que quien está en peligro de muerte lucha por supervivencia, por su sobrevivencia, porque es una ley natural. También menciona que hay que saber elegir las batallas, o sea, no hay que pelear a lo loco, sino Sun Tzu dice, hay que saber cuándo pelear y cuándo no. O sea, si vamos uniendo todas sus máximas, o sea, hay que saber cuándo pelear y cuándo no, hay que hacer planes, lo que dice Sun Tzu todo el tiempo es que hay que hacer planes, la guerra no es improvisada, hay que hacer planes, hay que hacer planes, y eso, en eso se va todo el libro de Sun Tzu. Dice, hay que ponderar y deliberar antes de hacer cada movimiento. Entonces, haz que los adversarios vean como extraordinario lo que es ordinario para ti y haz que vean como ordinario lo que es extraordinario para ti. Entonces, eso es lo que el libro de Sun Tzu es de estrategia. Dice, un general que no solamente se aplica a la guerra, se aplica también a los combates, a las batallas, a las competencias. Y menciona Sun Tzu, el general que gana una batalla hace muchos cálculos antes de librar la batalla. O sea, la batalla prácticamente hay que hacerla cuando ya todo nos indica que vamos a ganar. Porque el general que pierde una batalla hace pocos cálculos previos. Y también menciona Sun Tzu que debes atacar donde menos te lo esperan, o sea, y cuando menos te lo esperan, o sea, si tu enemigo o tu adversario no sabe el lugar ni la fecha de la batalla, siempre puedes vencer. También menciona Sun Tzu que hay que llegar primero al campo de batalla para estar fresco antes de la pelea, porque quien llega después tiene apresurado, llegará agotado. Entonces, también otra frase de Sun Tzu es que un general sabio se ocupa de abastecerse del enemigo. Entonces, Sun Tzu dice que no debes de gastar tanto tus recursos y una vez que llegas bueno, al pueblo que estás invadiendo, tienes que abastecerse de tu enemigo, o bueno, a la persona a tu adversario, tienes que abastecerse de tu enemigo. Entonces, también menciona Sun Tzu que todos los hombres pueden ver las tácticas mediante cuáles uno conquista, pero no puede ver la forma mediante la cual, no, pero ninguno puede ver la estrategia a partir de la cual asegurarse la victoria. Entonces, si conoces a tu adversario y te conoces a ti mismo, no debes de temer el resultado de 100 batallas. Es todo lo que menciona Sun Tzu. Si vas a una competencia, si vas y estudiaste muy bien a tu adversario, no debes de temer el resultado de 100 batallas, porque lo conoces, sabes sus puntos débiles, sus fortalezas, y de igual manera te conoces. Otra, am, otro consejo que menciona Sun Tzu, o sugerencia, o bueno, que menciona en su libro, es que, como dijimos anteriormente, el engaño es, eh, mm, es muy importante, ¿no? También Sun Tzu menciona que a veces tienes que fingir debilidad para que el enemigo se pierda en su arrogancia y cuando esté descuidado, atacarlo. Entonces, y de esta manera, bueno, eso pues, pero ya el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar, o sea, sin ni siquiera llegar a ese extremo de pelear. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y podrás pelear en 100 batallas sin un desastre. También menciona Sun Tzu que no hay que dejarse llevar por los augurios ni las supersticiones para evitar las dudas de tu tropa, o sea que no, nada de que lean las manos, de que lean las cartas, no dice Sun Tzu, esas cosas no. Y eso lo decía hace 2600 años, o sea, hace más de 2600 años decía, no hagas eso de los augurios, ni leer la mano, todas las cosas de leer esotéricas, o todas las cosas no sirven para nada, decía el general Sun Tzu. Decían, lo que sirve es hacer un estudio concienzudo del enemigo y de ti mismo, de tu ejército y del ejército adversario para conocer a tu oponente. Y de esta manera no serás derrotado, porque si no te conoces a ti mismo, no te conoces
no conoces tus debilidades, tus fortalezas, ni conoces a tu oponente, en cada batalla serás derrotado. También Sun Tzu hace hincapié en que hay que utilizar espías. Es lo mismo que viene mencionando en su libro El arte de la guerra, que como el conocimiento es sumamente importante para para un combate, para una guerra, los espías pues, son obviamente importantes porque nos proveen de información del enemigo. Entonces, de esa manera, uno tiene información del enemigo. Este libro, aunque es muy antiguo, dice muchas cosas que son muy prácticas y que los utilizan en todo el mundo. De hecho, este libro es uno de los más leídos del mundo. Entonces, la mejor victoria es vencer sin combatir. Muchos nos dicen, ¿cómo? Vencer sin combatir, eso es algo que no, pues no tiene como algo paradójico, pero no es así. Se puede vencer sin combatir. Se puede vencer mediante la sutileza, o sea, sin que tu enemigo se dé cuenta, ya está haciendo lo que quieres que haga y sin necesidad de obligarlo mediante la fuerza. Eso hacen los máximos expertos, dice Sun Tzu. No, para llegar a eso es ya pues es la excelencia. O sea, los que están hasta abajo, los que no son tan inteligentes, se pegan a golpes. Los que son un poquito más inteligentes utilizan a su enemigo o utilizan a otra persona para hacerla pelear contra su enemigo. O sea, ellos no pelean, ellos nomás meten cizaña para que se peleen dos de sus enemigos. Pero dice Sun Tzu, pero ya los que son más excelentes conocen a su enemigo, los estudian, saben cómo ganarle sin necesidad de irse a los golpes, sin necesidad de irse a la guerra. Esos son los excelentes en el arte de la guerra, porque dice Sun Tzu que un general no debe de buscar la fama, o sea, que el general va a la guerra, que gana 100 batallas, que es muy popular. Eso, dice Sun Tzu, eso no le sirve a un general no es pues para vanidosear, sino un general tiene que ganar batallas y en las batallas tiene que gastar el mínimo recurso, o sea, no tiene que salir muy, no tiene que ser una victoria pírrica, no tiene que salir su ejército debilitado, de gastar recursos de su país, de su nación, sino tiene que ganar sin combatir, si es posible, haciéndole creer a su enemigo, a lo mejor está muy fuerte, o no dándole no mostrando una debilidad por donde el enemigo pueda atacar. Entonces dice Sun Tzu que si utilizas a tu enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar donde vayas. Y lo que mencionamos que el ejército hay que llevarlo a un punto donde no puedan salir y morirán antes de poder escapar. O sea que el ser humano lucha por su sobrevivencia. También menciona Sun Tzu que las armas son instrumentos fatales que solamente deben de ser utilizadas cuando no hay otra alternativa. O sea, Sun Tzu dice que no puedes destruir a un pueblo que ya lo destruiste, que es mejor capturar a un pueblo entero, capturar a una comunidad entera, capturar a un país entero sin dañarlo tanto, porque de esta manera te puedes quedar con más cosas, pero en cambio si lo destruyes ya no hay nada, o sea, eliminas a la gente. Eso no puede, eso no es pues no puedes hacer eso, porque no es pues dice Sun Tzu que no es y aparte no es algo que beneficie mucho a un país. También otra cosa que dice Sun Tzu es que no debe de tardar mucho tiempo porque se gastan los recursos de la nación. Entonces, las guerras deben de ser rápidas. Y si es posible, se debe someter al enemigo sin combatir. La peor táctica es atacar una ciudad, asediar, acorralar una ciudad, solo se lleva a cabo como último recurso, dice Sun Tzu. Y también menciona Sun Tzu que para que perciban las ventajas de derrotar al enemigo, tu ejército también debe de obtener recompensas de ese enemigo. Entonces menciona Sun Tzu que maniobrar con un ejército es ventajoso, maniobrar con una multitud indisciplinada es peligroso. También menciona que considera a tus soldados como tus hijos y te seguirán hasta los valles más profundos. Míralos como tus propios amados hijos y estarán a tu lado incluso en la muerte. Y bueno, entonces dice que hay que, pues, que el ejército debe de pensar que los aprecias,
no al grado de que sean disciplinados, sino y de esta manera te seguirá. Entonces dice, si te conoces a ti mismo, ah, si no te conoces si te conoces a ti mismo y te conoces a tu adversario, serás indestructible, pero si no tienes ese conocimiento de ti mismo ni de tu adversario, en cada batalla serás derrotado. Entonces, para Sun Tzu, hacerse invencible es conocerse a ti mismo. Entonces dice, la invencibilidad es una cuestión de defensa, la vulnerabilidad es una cuestión de ataque. Sun Tzu dice bastantes frases en su libro que está muy pequeñito, que por eso muchos dicen que quizás no lo escribió una sola persona, sino que es una recopilación de este, muchas máximas para, de la estrategia. También en ese libro se menciona que si envías refuerzos a todas partes, serás débil en todas partes, o sea, eso también menciona. Entonces, y también que ganará quien sepa cuándo luchar y cuándo no luchar. Y la psicología de los soldados consiste en resistir cuando se ven rodeados, luchar cuando no se puede evitar y obedecer en casos extremos. Sun Tzu nos va diciendo que hay diversos terrenos de combate, terrenos de dispersión, terrenos de donde hay de peligro, en fin, nos va mencionando en su libro bastante información que bueno, que nos tardaríamos bastante platicando sobre ese libro. Y de hecho, algunas máximas de Sun Tzu son bastante, necesitan otra leída porque pues algunas, como mencionamos al principio uno no entiende mucho de lo que está mencionando, pero ya después de analizarlo bien, uno se da cuenta que realmente es un genio de la estrategia. Aparenta inferioridad y estimula la arrogancia del enemigo, dice. Y también menciona Sun Tzu que, bueno, como mencionamos, hay que saber cuándo pelear y cuándo no. Dice Sun Tzu en su libro, si un pequeño ejército no hace una valoración adecuada de su poder y se atreve a enemistarse con una gran potencia, por mucho que su defensa sea firme, inevitablemente se convertirá en conquistado. Y también menciona que el principal engaño que se valora en las operaciones militares no se dirige solamente a los enemigos, sino que también a tus propias tropas, para que te sigan sin saber a dónde van. Entonces, el conocimiento del éxito está en el conocimiento. El éxito está en el conocimiento, tanto del enemigo como en uno mismo. Y como dice Sun Tzu, cada asunto requiere un conocimiento previo, o sea, cada combate, cada batalla, cada guerra requiere analizar, requiere tener conocimientos del terreno, tener conocimientos del adversario, tener conocimientos de uno mismo, debilidades, fortalezas. Es mejor hacer un plan de acción antes de entrar en batalla. Estos conocimientos, si todos lo aplicáramos en la vida diaria, nos ayudarían bastante porque nos indica pues, que hay que hacer un plan, o sea, no hacer las cosas a la ligera. Y que la victoria debe ser el objetivo de todos los planes de guerra. O sea, aunque suene pues muy obvio, pero como mencionamos, un general tiene que ganar la batalla, no tiene que ahí que presumir ni nada, que anda presumiendo, cosas así. Es ganar porque no es, ese es el objetivo. Y que la guerra debe ser rápida antes de que se vuelva costosa. También que no se debe perseguir a los enemigos cuando finjan una retirada ni atacar tropas expertas. No se debe hacer eso tampoco. Se debe esperar hasta que el enemigo, el adversario, esté en posición vulnerable. Evitar la confrontación contra formaciones de combate bien ordenadas y no atacar grandes batallones constituye el dominio de la adaptación. Es lo que mencionamos, que hay que saber cuándo combatir y cuándo no. No hay ningún país que se haya beneficiado de guerras extensas. La defensa es para tiempos de escasez, el ataque para tiempos de abundancia, dice Sun Tzu. Cuando tengas abundantes recursos, debes atacar. Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no temerás el resultado de 100 batallas. Cada batalla es ganada antes de pelearse, entonces dices, antes de ser peleada, entonces dices Sun Tzu que tienes que, pues, que asegurar la victoria y ya entonces pelear. Y dice que el mando debe tener como cualidades sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. La oportunidad de evitar la derrota reside en uno mismo, dice Sun Tzu. Uno mismo puede evitarse derrotado, porque uno puede hacer eso.
pero la oportunidad de derrotar al enemigo la da él mismo. Entonces, dice Sun Tzu, uno puede hacerse invencible, pero no puede hacer que el enemigo sea vulnerable. Eso lo tiene que dar el enemigo. Ver la victoria cuando es visible para todos no es el significado y la excelencia. Aquí menciona Sun Tzu, todos pueden ver la luna, todos pueden ver las estrellas, todos pueden ver el cielo, pero solamente los muy inteligentes, o sea, los que son demasiado inteligentes, pueden ver lo que la gente normal no ve. Y eso lo hace por medio de obtener conocimiento previo del enemigo, de terreno, de todo, de analizar todo, de conocerse a sí mismo. Triunfan aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no. Y esto es lo que mencionamos, es mejor conservar a un enemigo intacto que destruirlo. Los que consiguen que se rindan impotentes los ejércitos ajenos sin luchar son los mejores maestros del arte de la guerra. O sea, esos ya son los maestros del arte de la guerra. Los que consiguen que un enemigo, un ejército intacto se rinda, pues porque no ve que no tiene oportunidad de salida, o sea, sin pelear, o sea, esos son los maestros del arte de la guerra, dice Sun Tzu. Y todo el arte de la guerra se basa en el engaño. Y en el espionaje, como mencionamos, nos da ese conocimiento para conocer a tu enemigo y para poderlo derrotar um, y para poder salir victorioso. Conoce a ti mismo y ganarás todas las batallas. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y ganarás todas las batallas. El enemigo que actúa aisladamente, que carece de estrategia, que toma a la ligera a sus adversarios, inevitablemente acabará derrotado. Lo mismo se aplica para uno. Si uno actúa de forma aislada, carece de estrategia, uno no tiene una estrategia o toma a la ligera a sus adversarios, será derrotado. Un gobierno no debe movilizar el ejército por ira y los jefes militares no deben provocar la guerra por cólera, dice Sun Tzu. O sea, ¿por qué? Porque dice que pues uno puede cometer muchos errores cuando se mueve por cólera. Y también menciona que la ira puede convertirse en alegría, la cólera puede convertirse en placer, pero un pueblo destruido no puede hacérsele renacer y la muerte no puede convertirse en vida. Entonces Sun Tzu menciona que no deben, un pueblo que ya está destruido no se puede renacer, o sea, no puedes atacar a un pueblo por cólera. Entonces, esa es otra máxima de Sun Tzu, no dejarse llevar por la ira ni por el cólera, sino detenerse, pensar, planear, y tomar decisiones de manera pensada, concienzuda. El arte práctico de la guerra, lo mejor de todo es tomar entero intacto el país enemigo, hacerlo añicos y destruirlo no es tan bueno. O sea, dice, no, bien, invades un país, lo destruyes, eso no es tan bueno como tomarlo intacto. Nunca se debe atacar con cóleras y con prisas. Es aconsejable tomarse tiempo en la planificación y coordinación de la guerra. Los que ganan todas las batallas no son realmente profesionales. Los que consiguen que se rindan impotentes los ejércitos ajenos sin luchar son los mejores maestros de la guerra. Y también menciona Sun Tzu que lo más importante en la guerra es atacar la estrategia del enemigo. Y lo que mencionamos que he oído hablar de operaciones militares que han sido torpes y repentinas, pero nunca he visto ningún experto en el arte de la guerra que mantuviese la campaña por mucho tiempo. O sea, que dice Sun Tzu que pelear mucho tiempo una guerra no funciona, o sea, es muy desgastante para el Estado. Entonces, el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin combatir, prudencia con creatividad. Bueno, entonces dice Sun Tzu que hay que ser extremadamente sutil, discreto, hasta el punto de no tener forma, ser completamente misterioso y confidencial hasta el punto de ser silencioso. De esta manera, podrás dirigir el destino de tus adversarios. Menciona Sun Tzu también que solamente un ejército ordenado, un ejército valiente y un ejército fuerte puede fingir debilidad, puede fingir desorden y puede fingir cobardía para engañar a tu oponente y vencerlo. Cuando te conoces a ti mismo y conoces a los demás, la victoria no es un peligro. Cuando conoces el cielo y la tierra, la victoria es inagotable. Y también menciona Sun Tzu que si no te conoces a ti mismo ni a tu oponente, en cada batalla serás derrotado.
Y también menciona Sun Tzu que cuando el panorama es brillante, muéstraselo a tu ejército, pero pero no le digas nada a ellos cuando la situación pues está mal, la situación no es buena. Cuando agotan los recursos, los impuestos se recaudan bajo presión. Cuando el poder y los recursos se han agotado, se arruina el propio país. Y eso pasa por las guerras que son muy largas y costosas. En una guerra debes de tratar de solventarte con los recursos del adversario. Entonces dice Sun Tzu que quien sabe resolver las dificultades, las resuelve antes de que surjan. El que se destaca en derrotar a sus enemigos triunfa antes de que se materialicen sus amenazas. La oportunidad de derrotar al enemigo es proveída por el enemigo mismo. O sea, Sun Tzu dice que el enemigo va a confiarse o va a cometer errores y de esa manera sea derrotado. Uno no puede hacer que el enemigo sea invencible. Uno no tiene tanto poder para hacer. El enemigo es el que se hace débil y uno aprovecha esa debilidad. Uno solamente se puede hacer invencible a sí mismo porque es responsable de sí mismo. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Los buenos guerreros buscan la efectividad en la batalla a partir de la fuerza del ímpetu, percepción, y no dependen solo de la fuerza de sus soldados. Son capaces de escoger a la mejor gente, desplegarlos adecuadamente y dejar que la fuerza del ímpetu logre sus objetivos. Menciona de nuevo, conoce al adversario, conócete a ti mismo. La lucha armada puede ser provechosa y puede ser beneficiosa. Para el experto es provechosa, para el inexperto es peligrosísimo. O sea, la guerra puede terminar la vida de una persona. Si no te conoces a ti mismo, ni conoces a tu adversario, en cada batalla serás derrotado. Entonces dice, si conoces al enemigo si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes de temer el resultado de 100 batallas. Entonces, entonces dice Sun Tzu, los guerreros victoriosos ganan primero y entonces van a la guerra, mientras que los guerreros derrotados van a la guerra primero y buscan ganar después, pero no, eso dice Sun Tzu, eso no hay que hacerlo. También menciona Sun Tzu que inclusive la espada, la mejor espada, colocada en el agua con sal, eventualmente se oxidará, o sea, que no hay que estar en la guerra todo el tiempo. También menciona Sun Tzu que no presiones a un enemigo desesperado, un animal agotado seguirá luchando, pues esa es la ley de la naturaleza. O sea, siempre hay que dejarle una alternativa a un ejército rodeado para que pueda escapar, para que piensa que hay una alternativa antes de pelear, porque si no le dejas ninguna alternativa, va a pelear con tal de no morir. Si está desesperado, hay que dejar una alternativa y después caer sobre él, es lo que menciona Sun Tzu. Bueno, no, uno no está de acuerdo en la guerra, uno nomás está diciendo cómo Sun Tzu habla del arte de la estrategia, o sea, eso se puede aplicar tanto en las guerras como tanto en las competencias eh, en las competiciones. Ganará quien sepa cuándo luchar y cuándo no luchar, dice Sun Tzu. Cuando se agotan los recursos, los impuestos se recaudan bajo presión. Cuando el poder y los recursos se han agotado, se arruina el propio país. Un ejército no tiene formación constante, lo mismo que el agua no tiene forma constante. Se llama genio a la capacidad de obtener la victoria cambiando y adaptándose según las circunstancias. O sea que un ejército no debe ser debe tener la capacidad para adaptarse a las circunstancias. No todas las batallas se pelean de la misma manera. No hay una rigidez en ese aspecto, sino el ejército tiene que saber moverse, adaptarse, es como decía Carlos Darwin, la adaptación, ¿no? Un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después, un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después, o sea, hay que asegurarnos la victoria y ya después combatir. Si no puede ser fuerte, pero tampoco sabe ser débil, será derrotado, dice Sun Tzu. Entonces, uno tiene que, este, que, um, que aparentar, que cuando uno no puede ser fuerte, pues tiene pues, saber hacerse débil. Acá dice, con tal de sobrevivir.
Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. Golpear al enemigo cuando está desordenado, prepararse contra él cuando está inseguro en todas partes, evitarle durante un tiempo cuando es más fuerte. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta evitarle. Si es arrogante, trata de fomentar su egoísmo. En lo que mencionamos, si uno no debe de atacar de manera intempestiva o compulsiva, porque el enemigo puede aprovechar de manera colérica, porque el enemigo puede aprovecharse, hacerte enojar para que tú cometas un error. Llévanles a un punto de que no pueden salir y morirán antes de poder escapar. Eso lo menciona acerca de tu ejército, que deben llevar a un punto, porque cuando están en peligro de muerte, los animales, como los ejércitos, luchan por sobrevivir. Hay que resolver, el que sobresale en las soluciones de situaciones es aquel que las resuelve antes de que se presenten. Eso es muy importante, o sea, no es necesario irse ya a lo extremo de la guerra, sino resolver los problemas antes. Dice, hay que ganar primero y ya luchar después. No hay que ir a la guerra y ver si ganamos, o sea, hay que asegurarnos la victoria antes. Esa es la diferencia entre los que tienen estrategia y los que no tienen planes premeditados. Prácticamente este libro, El arte de la guerra de Sun Tzu, nos habla de que hay que tener estrategia, hay que tener una estrategia y un plan premeditado. Es lo que menciona Sun Tzu. Un plan premeditado, una estrategia. Plan premeditado y estrategia. Estrategia sin táctica es el mal camino hacia la victoria. Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. Exactamente. El valiente puede luchar, el cuidadoso puede hacer de centinela y el inteligente puede estudiar, analizar y comunicar. Cada cual pues cada cual es útil. Entonces menciona Sun Tzu que pues hay que saber elegir a nuestros soldados. Los inteligentes pueden estudiar, analizar y comunicar. Los cuidadosos pueden ser centinelas, o sea, en un ejército no todos son soldados rasos, hay espías, hay gente de inteligencia. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás, ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. El arte de la guerra se basa en el engaño. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Solo cuando conoces cada detalle de la condición del terreno puedes maniobrar, dice Sun Tzu. Entonces hay que conocer el terreno. Eso ya lo mencionamos, que hay que ganar la batalla primero, o sea, y ya después entablar la batalla. Hay que ganar primero la batalla en los planes premeditados, y ya después se entabla. No interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Bueno, ese libro es demasiado interesante, lo recomiendo ampliamente, El arte de la guerra de Sun Tzu. Si no lo has leído, no sabes de lo que te estás perdiendo, la verdad. Es lo mejor de lo mejor. La victoria generalmente va al ejército que tiene oficiales y hombres mejor entrenados. Como regla general, es mejor conservar un enemigo intacto que destruirlo. Donde hay grandes recompensas, hay hombres valientes. Ese libro lo tienen que leer. Aparte, es un libro muy delgado, o sea, un libro que lo pueden leer en menos de una semana. Cada batalla es ganada antes de pelear, dice Sun Tzu. Entonces, la velocidad, ajá, bueno, si emprendes campañas prolongadas, los recursos se agotarán. La mejor victoria es vencerse y combatir, y esa es la distinción entre el hombre prudente y el ignorante. Hacerte invencible significa conocerte a ti mismo. Dice Sun Tzu, lograr 100 victorias en 100 batallas no es la cima de la excelencia, dice. Así puedes ganar 1000 batallas. Subyugar el ejército enemigo sin luchar es la verdadera cumbre de la excelencia. O sea, sí es bueno ganar 100 batallas, 100 victorias en 100 batallas, pero es muchísimo mejor cuando ganas una batalla sin pelear. ¿Cómo se logra eso? Muchos me dirán, eso es imposible. ¿Cómo se va a ganar una batalla si no hay combate? Claro que sí es posible. Y de hecho eso se aplica. Los que son muy inteligentes lo aplican. Lo que es obvio para todos, lo que todo el mundo conoce, no se llama, como dice Sun Tzu, sabiduría.
lo que no se puede ver, lo que no es obvio para todos porque requiere un plan, analizar y ser muy cauteloso, eso para Sun Tzu es sabiduría. Todo el arte de la guerra se basa en el engaño, dice Sun Tzu, y se debe de fingir debilidad para que el enemigo se pierda en la arrogancia. Y también, por ejemplo, es lo que mencionamos, para muchos piensan que combatir con otro y ganar 100 batallas, yo les pongo un ejemplo, o sea, si 100 batallas, si combates, si tienes 100 victorias, 100 victorias en 100 batallas, claro que es bueno, pero imagínate que tengas 100 victorias en 100 batallas que no peleaste, sino que utilizaste a tu enemigo para derrotar a tu otro enemigo, entonces eres superior todavía en inteligencia, en estrategia y en plan premeditado. Y eso es lo que dice Sun Tzu. Ahí ya es el arte de la guerra, o sea, estás venciendo sin combatir porque estás utilizando otro ejército de otro país enemigo para que combata tus batallas contra, para que gane tus batallas contra otro ejército. Y ellos no saben que se están peleando y que tú estás saliendo beneficiado porque los estados, los metiste cizaña, los hiciste pelear entre ellos y el que está saliendo beneficiado eres tú, porque se están autodestruyendo. Por eso Sun Tzu menciona que lo que es obvio para todos no se llama sabiduría, porque hay algo. Entonces, el arte de la guerra es de vital importancia para el Estado, dice Sun Tzu, es cuestión de la vida y la muerte, un camino hacia la seguridad o hacia la ruina. Por lo tanto, es un tema de investigación que no puede descuidarse, de ninguna manera se puede descuidar. Desorden fingido, bueno, tu enemigo, en fin, hay bastantes frases más, esparce rumores también, elige el lugar de combate, en donde te encuentres en estado de superioridad. Si tu oponente posee un temperamento colérico, procura irritarlo, finge ser débil para que se vuelva arrogante. El supremo arte de la guerra es vencer a tu enemigo sin darle batalla. Cuando las órdenes son razonables, justas, sencillas, claras, consecuentes, existe una satisfacción recíproca ante el líder y el grupo. Cansa a tu enemigo. En fin, son muchísimas las máximas, los consejos que da Sun Tzu, que, que bueno, que pues no, pues aquí no están todas, pero son demasiadas. Entonces, sí les recomiendo que lean este libro, que es una verdaderamente joya. Y bueno, este fue el resumen de este libro, de Sun Tzu, Sun Tzu, y bueno, lo recomiendo que lo lean y bueno, eso es todo por ahorita. Y sí, léanlo, la mera verdad. Es un libro que tiene casi más de 2600 años, o sea, Sun Tzu vivió antes de Cristo, por tanto tiene bastante tiempo. Y lo tienen que leer, una vez en su vida lo tienen que leer, si no lo leen, no saben lo que se perdió, lo que se están perdiendo más bien. Bueno, con esta despido entonces y nos vemos en la próxima. Donde analizaremos otro libro o más información de geopolítica mundial o de historia regional.